Bueno, es que yo pienso así porque soy cristiana. La Biblia influye en mi manera de pensar, mi manera de actuar. ¡Ay, qué linda! Hablando de su Biblia. Ay, niña, el Corán tiene mucho más peso. Es mucho más antiguo que la Biblia. La Biblia. Esta conversación me sucedió en la vida real. Yo era una cristiana bastante nueva y estaba con personas cultas, personas que se desenvuelven en el mundo del arte. Y me sentí bastante intimidada por no estar preparada. Hoy día ya yo sé que los musulmanes que leen el Corán consideran que Jesucristo hizo milagros, que el mismo Alá dijo que había que honrar las escrituras, refiriéndose a la Biblia, porque ella está inspirada de manera divina. En otra ocasión, conversando con un mero musulmán, él me estaba explicando acerca de sus profetas y mencionaba a Abraham. Y yo empecé a confirmarle cómo yo conocía acerca de Abraham y empecé a contar su historia. Y él me empezó a hacer preguntas acerca del Antiguo Testamento y yo se las podía responder. Y él quedó sorprendido de ver cuántas cosas del Antiguo Testamento son cosas que ellos tienen en su Corán. Algunas personas dirán, no hay que estar discutiendo acerca de religión y estar comparando porque todos deberíamos de respetarnos. Pero Jesucristo dijo que Él fue la verdad. Entonces, si el Corán es la verdad, quiere decir que Jesucristo nos estaba mintiendo. Y si Jesucristo es la verdad y Él resucitó, se levantó de los muertos al tercer día, entonces quiere decir que el Corán no puede ser la verdad. Ellos piensan que el Hijo de Dios, aunque fue un profeta, no puede ser Hijo de Dios, porque ¿cómo es posible que Dios tenga un hijo? Y mucho menos van a entender la Trinidad, porque no comprenden cómo María cabe dentro de esa Trinidad. No entienden la naturaleza de Dios, que es trina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros deberíamos dedicar tiempo a estudiar nuestra doctrina de la Trinidad de Dios, porque esa es la naturaleza de Dios. Cuando otra creencia quiere competir con el cristianismo, tenemos que comprender cómo perciben ellos la naturaleza de Dios, porque nosotros como cristianos entendemos que Dios es Padre y el Padre está en el Hijo, Jesucristo, y Jesucristo es el Hijo. Y el Espíritu Santo también es Dios. Y los tres, aunque cada uno tiene una función distinta, los tres son la misma persona. Y no solamente es que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero tampoco creen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Un repaso a 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 en adelante. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 en adelante, vemos que Pablo dice que él está transmitiendo lo que él primero recibió, de que Jesucristo fue crucificado, según las Escrituras. ¿Cómo así que lo recibió? Pablo recibió de Pedro y de los primeros apóstoles, de los testigos oculares. Eso tiene un peso muy grande en una audiencia de juicio. Estar en el lugar de los hechos, en el lugar donde sucedió todo. Él recibió de ellos exactamente lo que había sucedido con Jesucristo y de su mismo hermano Santiago. Ellos le transmitieron a Pablo lo que pasó en la cruz porque Pablo no estuvo allí. También les transmitió lo que pasó en la tumba, que tal como estaba escrito, Jesucristo fue sepultado. Eso lo recibió Pablo de los testigos oculares y de las más de 500 personas que supieron que esto había sucedido. Y luego, en tercer lugar, Jesucristo resucita, tal como está escrito, al tercer día. Y dice Pablo, y yo como abortivo, como el último que no estuve presente en todas estas cosas, luego llegué a ver a Jesús con mis propios ojos. Tenemos una evidencia muy clara de testigos
que estuvieron dispuestos a morir porque creían que la muerte no era lo último que sucede en esta vida. Ellos sabían que Jesucristo era Dios. Entonces, necesitamos afilar nuestra apologética y no complicarnos tanto, pero organizarnos, porque estamos en el mundo de la invasión de información y podemos concluir de que hay suficientes evidencias para demostrar que Jesucristo es quien dijo ser. Y Dios a Él lo ha señalado como el juez de los vivos y los muertos. Todos tendremos que ver a Jesucristo y no solamente tenemos que creer en Él, pero tenemos que conocer en quién hemos creído. Y esto es lo que los primeros discípulos vivían, practicaban y enseñaban. ¿Tienes tú esta clase de fe cristiana? ¡Ay, qué linda! ¿Lees la Biblia? Mira, te recomiendo el Corán. Es un libro con mucha más información, más contenido histórico y de mayor peso, más importante que la Biblia. Pues fíjate que he investigado un poquito el Islam y de acuerdo al Corán, Jesucristo hizo milagros. Además, el mismo Alá dijo que la Biblia era un libro inspirado. Por tanto, había que honrar las Escrituras.